Una buena noche con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos para empezar hasta que se vayan incorporando los demás compañeros, por favor, para indicar cómo vamos a trabajar el día de hoy y obviamente las semanas que ya se vienen, obviamente tomando en cuenta que ya se nos va acabando el semestre, ¿sí? Esperemos 5 minutos, 18:05 empezamos.
Buenas noches. Una buena noche con todos. Bienvenidos a la sesión de clase de esta semana. Eh, bueno, vamos a dar algunas cuantas indicaciones antes de empezar. Perdón, voy a quitar el compartido de esta pantalla para proceder a compartir otra pantalla referente a cómo vamos a trabajar las semanas que vienen. Un tanto pues con el objeto de irnos nivelando con respecto al desfase que teníamos de referente a las clases. Bueno, estamos con ustedes, habíamos revisado un tanto pues lo referente hicieron una consulta con respecto a la parte de auditoría de base de datos, ¿sí? De base de datos. Bueno, aquí yo les subí una presentación y algunos materiales de apoyo. En esta semana, pues hay una actividad que se va a realizar, pero esta actividad y pues vamos a completar para igualarnos lo referente a la semana 13 que era de base de datos, la auditoría de base de datos, y la semana 14 van a estar activas las 2 semanas, las actividades, hasta el 19 de julio, ¿sí? Con el objetivo de realizar, pues obviamente, el cumplimiento de, obviamente, por no inconveniente, sino retroalimentación que se hizo en la semana 9, y un tanto, pues, para poder llegar a cumplir ciertos objetivos referentes al sílabo. Sí, entonces, ¿qué va a haber en esta semana 13? Realmente, pues, habría una tarea que, de hecho, las tareas y actividades es en grupo, ¿sí? Una comparativa de 4 motores que ofrezcan alternativas de auditoría, nada más, ¿no? Una consulta en grupo que sea una comparativa de 4 motores de base de datos. Ustedes pueden escoger SQL Server, Oracle, pueden escoger MySQL, Postgres, y pues compararlos en lo referente a la auditoría y las alternativas que tienen, obviamente, cada uno para auditoría. Podemos decir, SQL Server tiene estas herramientas para hacer auditoría. Postgres tiene estas herramientas para hacer auditoría. Nada más, ¿no? Entonces sería con respecto a esta semana. Y obviamente hay un foro también, que obviamente el foro va a estar abierto y los foros van a estar abiertos referente pues hasta la calificación de este parcial, que sería hasta la semana 16, de igual forma, ¿no? Las actividades y tareas van a tener su límite hasta el 19, pero los foros igualmente van a estar abiertos, ¿sí? Así que eso no hay ningún problema. Para quienes hayan tenido inconvenientes, no hayan subido a tiempo, pues vamos a dar plazo para que se igualen con respecto a estas actividades hasta la semana 16, cuando mucho, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esta semana? La semana 13 que les acabo de indicar. ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí, ingeniero. Correcto. Y esta, perdón, de la diapositiva la podemos hacer igual en el Google Docs y subirle el compartido. ¿En cuál? ¿Diapositiva de qué? No hay ninguna diapositiva, ¿no? Puede ser, podrían subir en la semana 13, no es una diapositiva, es un documento. Podría ser, si es que desean utilizar Google Docs, pueden hacerlo. Más bien dejemos activando para que en el caso de que deseen subir un link o un archivo, pues lo hagan, ¿sí? No hay problema. Con eso subirían un link, un archivo. Si desean trabajarlo en forma colaborativa, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que por lo menos aquí en la tarea me pongan a mí como visor o lector para poder ver lo que han hecho, ¿sí? Y en la semana 14, que es obviamente el tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a ver la parte de blockchain y big data, ¿sí? Aquí pues va a haber, bueno, aquí están 2 presentaciones que vamos a hacer. El día de hoy primero vamos a revisar la parte de blockchain y cómo está esta parte pues del blockchain
tenido el impacto realmente pues en la parte informática. Vamos a ver una presentación o vamos a ver cómo utilizar el software FOCA, ¿sí? Y de hecho, pues en la parte del software FOCA va a haber una actividad, esa sí va a ser autónoma, ¿no? Esto va a ser autónomo, la actividad de FOCA, que está en la parte de rebote. ¿Qué es lo que va? Ya les voy a indicar a su tiempo. Es una actividad en donde yo escojo un sitio web y hago un escaneo de ciertos elementos que les voy a mostrar cuando veamos primero la parte de blockchain y hagamos la parte de FOCA. Ya les voy a indicar esta parte de aquí, cómo va a hacerse y les daría las pautas de cómo hacerlo. No es complejo realmente. Y lo que sí, pues es un tanto, FOCA nos ayuda a ver la metadata de sitios web y pues cómo eso pues podría convertirse en una vulnerabilidad, sobre todo si es que nosotros no, no cuidamos o no guardamos de forma adecuada la información o dejamos pública la información. Esto ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y en sí, pues, la tarea de la semana 14, que también está para el 19, que también es en grupo, ¿sí? Es acerca de 2 videos que van a revisar, ¿sí? Y aquí está 2 videos. Y obviamente se plantea que pues ustedes hagan preguntas o planteen preguntas y posibles alternativas. Con el fin de que estas preguntas y posibles alternativas que hayan ido haciendo en las diferentes actividades, pues esto forme parte de su examen o de su evaluación parcial final, ¿sí? De su evaluación final. ¿Estamos? Entonces, esta es la actividad que van a hacerla en grupo, ¿no? Entonces, posibles preguntas y posibles respuestas. Vamos a poner aquí un límite, sería importante, un tanto pues para no dejar abierto esto de cuántas preguntas hacen. Vamos a ver, había más o menos alrededor de 4 o 5, pongamos 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas para que esto pues lo desarrollen acerca de los videos que obviamente están publicados en esta semana, ¿sí? Y con eso, pues estas preguntas también van a formar parte de la evaluación que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, en esas 2 semanas va a haber eh, todas las actividades son en grupo, excepto esta de FOCA, que ya les vamos a revisar una vez que acabemos de revisar la parte de blockchain y les haría una demostración de cómo utilizar este software, cómo ver pistas y una serie de elementos bastante interesantes con respecto a este software que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna actividad, alguna observación sobre todo, objeción, reclamo, cualquier inquietud es bienvenida. Inge, no le escuché bien. ¿Cuál dijo que era la tarea que es individual? Disculpe. Esta que dice taller FOCA, ¿En qué semana está? Disculpe. semana 14. Listo, Inge. Gracias. ¿Sí? Todas están hasta el 19 de julio, ¿sí? 10 días después, ¿sí? De igual forma, si es que hubiese alguna, digamos, algún inconveniente, sobre todo de que yo sé que tienen tareas no solo en esta materia, tienen en otras materias, de darse el caso de que, por ejemplo, no van a avanzar a cumplir con lo que se les pide, pues obviamente sería muy importante que los representantes del curso se comuniquen conmigo, obviamente no cuando haya pasado la fecha, debe ser antes, y ahí pues obviamente pospondríamos de pronto unos días más, ¿sí? Entonces no va a haber hermetismo con respecto a esto, siempre pues si hay un diálogo, si hay un consenso, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando también hay que tomar en cuenta que no debemos pasarnos las fechas de semana 16, ¿no? Que sería pues lo referente a la última semana de clases, ¿sí? Entonces no sé si estén de acuerdo, por favor. Inge, buenas tardes. Recién me conecto. ¿De qué estábamos hablando? Disculpe. Estamos hablando de que esta semana, esta semana vamos a igualar lo referente al sílabo. En la semana anterior hicieron una consulta de auditoría de base de datos, que pues ustedes ya la revisaron, podría decirse de una forma autónoma, ¿sí? Entonces aquí, para complementar esto, vamos a tener material de apoyo en la semana 13, ¿sí? Y va a haber una actividad que tienen que hacerla en grupo.
Esa actividad es relacionada a auditoría de base de datos, ¿no? Es en grupo. Está hasta el 19 de julio. Y también vamos a hacer lo referente a la semana 14. Todas las actividades, semana 13 y 14, para poder realizar la nivelación o equiparar lo referente a los contenidos, van a estar como fecha tope de entrega el 19 de julio. ¿Sí? Pero si existiera algún imprevisto o sobre todo con respecto a sus actividades en otras materias, trabajos, pues pospondríamos obviamente con antelación y con la comunicación de parte de los representantes de cada curso, Marcia Reyes y me parece que quién está del otro, bueno, no recuerdo quién estaba del otro curso, pero me parece que era Leslie, me indican, obviamente antes de que se cumpla la fecha, y yo les extiendo unos días más. Eso no hay ningún problema, no hay hermetismo con respecto a cerrarles o pues que no hayan cumplido, ¿sí? Entonces ese sería cómo vamos a trabajar con respecto a esto. No sé, les preguntaba si hay alguna inquietud, sobre todo alguna observación. Que ahí ya más una aclaración sobre la semana 12, que estábamos trabajando sobre el taller. ¿Ya? Era de pasarle el link de las auditorías de base de datos que se hizo en clase. Así es. No agregamos, al menos en mi grupo, no creo que haya uno que agregó en la tarea el link, pero sin embargo sí le habíamos enviado ese mismo día. Ya, vamos al final de la clase, vamos a activarles para que puedan enviar el link, ¿les parece? Para que lo suban. Gracias. Y que no quede como que no hayan entregado. ¿Sí? Ya, gracias. Y qué buenas tardes. Sí, una buena tarde. Mil disculpas la demora. Ok, entonces eso es como vamos a trabajar y pues vamos a revisar lo referente a blockchain y pues vamos a, después de esto, revisar lo referente a FOCA para que un tanto pues quede la parte esta de pues por poder hacer una práctica y utilizar este software bastante interesante referente a auditoría que nos puede servir sobre todo a la hora de nosotros revisarlo, ¿sí? Entonces vamos a revisar, pues hacer un recuento de las características sobre referente a blockchain y pues es importante que nosotros tomemos en cuenta, pues sobre todo a la hora de nosotros revisar esta información, pues los conceptos, ¿no? Entonces vamos a ir revisando a pasar los conceptos, ¿no? Entonces aquí tenemos algún material bastante interesante con respecto a lo que se refiere o que es un concepto que se llama la máquina de confianza, ¿no? Hablamos de la parte de autoría, integridad, tiempo de sellado, ¿no? Entonces es importante nosotros tomar en cuenta que autoría es una firma digital que me permite sobre todo verificar la autenticidad y no repudio, obviamente, de un determinado, de una determinada fuente. Integridad se refiere a algo inmutable, inalterable, imborrable, que tenga correctitud, sobre todo, con respecto a su origen o a su objetivo principal. Y sellado de tiempo, otro concepto también importante, una fecha cierta que sobre todo nos permite determinar y pues poder indicar lo referente a que pues va a haber un tiempo específico con respecto a nuestros datos, ¿no? Con respecto a la seguridad de información, vamos a tener un concepto muy importante que la seguridad de información mitiga riesgos internos, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos de riesgos internos, los log de accesos a bóvedas, a data centers u otras zonas restringidas es sobre todo algo muy importante. No solamente con respecto a los logs que tiene un determinado usuario a un determinado recurso, sino también, pues, por ejemplo, que se establezca un control o un mecanismo para verificar cuál es el acceso que tienen distintos usuarios de forma física a este tipo de dependencias, ¿sí? Los backups nos permiten
sobre todo, resguardar la integridad de que en el caso de que por alguna razón, si hubo un fallo tácito y este pudo darse o pues por alguna razón física del daño de un disco duro, del daño de cualquier dispositivo electrónico, pues este pueda ser mitigado para poder reactivarse, ¿no? Mediante un backup. Vamos a tener también la parte de la prueba de auditoría. Una prueba de auditoría nos permite, sobre todo, tener la posibilidad de tener, de ser de una prueba concluyente de autoría o conocimiento, ¿no? En una fecha determinada, es decir, establecer una propiedad intelectual. Siempre es importante que una prueba de autoría sea algo muy importante que nosotros tomemos en cuenta, sobre todo cuando nosotros establecemos elementos que nos permitan garantizar que alguien es dueño o alguien realizó un determinado proyecto o un determinado elemento y que pues se lo atribuya, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿no? Y hay muchas entidades locales e internacionales que hacen que esto pues se determine mediante una propiedad intelectual o también denominada patentes. Ok, vamos a seguir revisando. Vamos a hablar también de elementos como un escribano digital. Un escribano digital es algo muy importante. Y veamos este elemento, ¿no? Si estuviésemos, dice, en nuestra disposición un escribano digital que es muy bajo costo, que certifique la documentación que queramos 24 horas al día y 7 días de la semana, ¿para qué lo usaríamos? Importante sobre todo esto, ¿no? Es algo muy importante y sobre todo, pues, garantizar que, pues, lo que nosotros enviamos o sobre todo firmamos tenga un factor de autenticidad. Sobre todo, es importante sobre todo que esto nos permita garantizar y sobre todo verificar que la información que estoy enviando o estoy recibiendo, pues sea auténtica. Y al hablar de autenticidad, está hablando también de la parte o el factor que me indica sobre todo la parte de una autoría y sobre todo del no repudio. Muy importante sobre todo tomar en cuenta esto. Cuando nosotros hablamos de un escribano digital, alguien que nos garantice un código, una firma digital, algo que nos permita sobre todo garantizar este tipo de elementos. Para eso también vamos a tener títulos y certificados, que hoy en día pues se los utilizan mucho en detalle, ya sea para garantizar nuestros sitios web, para garantizar nuestros correos electrónicos y pues sobre todo agilita la verificación de, obviamente, de la autenticidad de ciertos elementos, ¿no? Vamos a tener elementos como certificados y esto podemos darnos cuenta a la hora de nosotros ingresar de pronto a un sitio web, ¿sí? O recibir de pronto un correo que tenga un certificado de seguridad, tenemos la posibilidad de verificar la autenticidad de esa información, ¿no? Siempre, por lo general, cuando ingresamos a un sitio web y este tiene un certificado digital, pues nos da a su vez una garantía de que el emisor está preocupándose con respecto a la información que se está revisando, sobre todo relacionada a su sitio web y las transacciones que pueden haber en el mismo. Una firma digital es importante y esto a su vez, una firma digital es una garantía pues que nos permita sobre todo firmar documentos de forma digital, ¿no? Existen muchas plataformas, como nos dice aquí, con el objetivo de ofrecernos una firma digital y sobre todo esto es importante a la hora de nosotros trabajar y más que todo hoy en día pues nos hemos dado cuenta que pues debido a esta pandemia y ciertos elementos que nos ha tocado trabajar en teletrabajo y a veces la firma de documentos, la digitalización de los mismos para verificar la autenticidad requiere que exista una firma de identidad digital, que obviamente nos dimos cuenta que en algunos aspectos, sobre todo aquí en el país, este tipo de elementos no están implementados y sobre todo que serían de una forma muy importante para poder, sobre todo, garantizar
que el documento que estoy enviando a una determinada persona, un documento que puede convertirse en un documento legal, pues tenga una firma o un respaldo, sobre todo con respecto a quién firmó ese documento. Entonces, esto es muy importante. Hay muchas plataformas que permiten hacer esto y pues obviamente ya sea plataformas pago, ¿no? Que nos permiten sobre todo un elemento importante. También vamos a tener lo referente a la transparencia gubernamental. Cuando tenemos un gobierno, obviamente, que establece transferencia con respecto a la documentación, rendición de cuentas y elementos como estos, obviamente dichos elementos o documentos pues van a tener que ser elementos verificados y sobre todo que tengan un respaldo con respecto a lo referente a la documentación que se trabaja a nivel gubernamental. Sobre todo es muy importante que la documentación y sobre todo la transparencia de cuentas pues sea una forma adecuada, ¿no? Es algo que realmente en el país, de hecho, carecemos bastante de eso y por eso nos podemos dar cuenta la cantidad de casos que ha habido de corrupción y todo eso, ¿no? Porque no existe una rendición de cuentas adecuada, porque no existe una transparencia gubernamental y porque no existe se podría decir, una auditoría adecuada con respecto a los datos que se están manejando, ¿no? Otra plataforma también es la de voto electrónico. Sí, y aquí pues existen muchos elementos a tomar en cuenta, sobre todo cuando hablamos de voto electrónico, recordemos cierto tipo de características que debe tener el voto electrónico. Primero, si hay una plataforma de voto electrónico, debería permitir la verificación de quién votó y quién no. Pero no debería, y ojo, y esto es muy importante, no debería el sistema de voto electrónico dar la posibilidad de que se determine qué persona votó por qué opción. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de elementos debe transparentarse, sobre todo con el objeto principal de que no existe ese tipo de elementos. Recordemos que el voto electrónico, sobre todo, debería ser un mecanismo que me permita agilizar un proceso, sobre todo electoral, pero no debería darse la posibilidad de saber quién votó por qué determinada opción, porque eso no sería transparencia. Estaría violando la ley referente a el sigilo al sigilo electoral sobre todo, ¿no? Muy importante. Entonces, es importante que todo este tipo de mecanismos que nosotros vamos a implementar para poder dar solución a un determinado proceso, se analicen sobre todo, no solamente con distintos tipos de mecanismos para poder realizar mejor el proceso, sino también se verifique la normativa, la ley que viene atada al mismo, ¿no? Para poder evitar o caer en uno de estos baches que podrían, de hecho, causarnos algunos problemas, sobre todo a la hora de realizar una auditoría. Algún momento, un caso de ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la UTE, y obviamente ya salí de la universidad y todo eso, ¿no? Había un sistema de voto electrónico, ¿sí? Y que obviamente lo hizo un compañero, ¿no? Este sistema de voto electrónico solucionaba el problema de voto electrónico, tenía elementos como para poder realizar el voto sin ningún problema y pues parecía que transparentaba todo esto, ¿no? Que no había ningún tipo de indicio de poder determinar quién votó por quién, y era lo correcto. Pero sin embargo, había un problema realmente a la hora de revisar la auditoría de base de datos, en la que se podía determinar en función de la hora, el computador que registró el voto, el log, se podría decir, podría determinarse quién votó por qué candidato, y eso fue algo muy grave, ¿no? Algún momento, pues esto devino, cuando salí de la universidad, recuerdo que esto devino, pues, en lo referente a que, pues, destituyeron al rector en ese tiempo, y pues hicieron otra elección y nombraron a otro rector, ¿no? Entonces, fíjense el tipo de implicaciones que puede causar este tipo de elementos. Si no hay un análisis adecuado, y pues parecía que obviamente
se estaba haciendo el proceso de forma correcta, pero no se tomó en cuenta que el log estaba también ahí interfiriendo, que estaba también guardando información y podía tomarse en cuenta lo referente a ver quién votó por qué opción, sobre todo pues con el objetivo de que esto pues no sucediera, pues se podía determinar en función del tiempo del registro de log y del tiempo de lo que se registró un determinado voto. Entonces es bastante grave sobre todo este tipo de cosas y pues eso pues puede causar muchos inconvenientes, ¿no? También hablamos de la parte del mercado de capitales y aquí pues sobre todo cuando hablamos del mercado de capitales hay elementos como la auditoría, la parte del registro consolidado, auditoría consolidada, reducción de riesgo, eficiencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del mercado de capitales hoy en día, pues nosotros tenemos elementos como lo referente pues lo referente a las bolsas de valores, todo está digitalizado y obviamente pues hoy nos damos cuenta que cuando sucede algún elemento, cuando sucede alguna baja de algún suceso en el mundo, pues esto se replica bastante rápido, ¿no? Entonces la reducción de riesgo y la eficiencia deben ser tomadas en cuenta, sobre todo cuando nosotros realizamos este tipo de elementos, ¿no? Muy importante sobre todo tomar en cuenta lo referente a este tipo de elementos cuando nosotros realizamos tipos de transacciones con respecto a la parte del mercado de capitales, ¿no? También vamos a tener las compras y licitaciones y aquí pues sobre todo hay una serie de elementos que nos permiten sobre todo elementos que pues nos permitan establecer la mayor transparencia. La parte de transparencia es muy importante, ¿no? Ahí tenemos elementos como el SECOP, que es la Secretaría de Compras Públicas, ¿sí? En la cual pues se establecen ciertos parámetros y debería contar con elementos como una plataforma web, matemática, que permita un registro público, que pueda ser auditable, que tengan la menor posibilidad de fraude o corrupción y pues son elementos en los que se falla bastante o hay bastantes registros, sobre todo de corrupción. Sobre todo nos podemos dar cuenta que aquí pues hay ofertas que no ingresaron al concurso, que fueron descartadas y pues obviamente hay mucha manipulación de información. Entonces, elementos como la privacidad de las ofertas durante el concurso, oferentes no adjudicados, ciudadanos que podrían tratarse de un gobierno, pueden verificar la autenticidad del proceso, no existen realmente en algunos sistemas que nosotros tenemos aquí. No hay no más necesidad de terceros de confianza, hay un estricto cumplimiento de plazos, no hay un pliego de ofertas y todo esto pues deberían controlarse cuando existe un sistema adecuado de compras y licitaciones. Sí, muy importante sobre todo tomar en cuenta cuando pues los datos deben ser públicos para todo el mundo, es decir, cualquier persona debería poder o estar en la capacidad de revisar los datos de las compras y licitaciones, ¿no? El trámite y sellados legales, muy importante. Hoy en día los ciudadanos no tienen prueba de que de que lo realiza un portal de gobierno. Hay un número de trámites en PDFs y obviamente esto es bastante complejo, ¿no? Un PDF es bastante editable. Se lo puede cambiar, si alguien utiliza, se instala un Illustrator, puede cambiar, o de hecho, digamos, hasta en Word mismo lo puede editar, ¿no? Y se puede, obviamente, realizar elementos como este tipo de cosas, ¿no? La modificación de información. Entonces, los trámites deberían establecer un trámite y sellado digital de tal forma que yo pueda tener la posibilidad de que no se adultere el documento, de que no se tenga una prueba inequívoca del mismo y que no pudo ser falsificado. Sobre todo, pues, aquí ya estamos en el país, se está digitalizando ciertos trámites, pero hace falta que este tipo de elementos se tome en cuenta, como la parte del sellado digital, de que no se establezcan o no se pueda descargar documentos en formatos que puedan ser fácilmente modificables, ¿no? Aquí podemos hablar también en lo referente al blockchain. El blockchain es un concepto bastante interesante, sobre todo que en español significa la cadena de bloques. Y este término conocido en inglés como blockchain, es un único registro
y consensuado, distribuido en varios nodos de una red gigante, ¿no? Que en este caso es el Internet, o una red, obviamente, en Internet. En el caso de, hablamos de las criptomonedas, ¿sí? Hoy en día, pues hablamos como lo referente a criptomonedas, podemos pensar como un libro contable donde se registra cada una de las transacciones, ¿no? Y el funcionamiento es complejo, pero si profundizamos un tanto en detalles de su implementación, realmente la idea es bastante básica y sencilla. ¿Qué es lo que hace cada bloque? En cada bloque se almacena una cantidad de registros o transacciones válidas, la información referente a ese bloque y la vinculación con un bloque anterior y el siguiente a través de un hash. ¿Alguien ha escuchado qué es un hash en algún momento? Bueno, un hash es una cadena alfanumérica que tiene una longitud de pronto fija, dependiendo del tipo de hash que esté utilizando, y lo que me permite es verificar que la información o ese número, ese cálculo de ese hash, pues a la hora de desencriptarlo, pues el cálculo de ese hash me permita verificar los datos que yo tengo en una determinada transacción, en un determinado conjunto de datos que tengo que verificar en mi base de datos. Pues va a ser un número, un campo, digamos, de una base de datos, un valor que al realizar una serie de cálculos me permita descubrir o realmente, de acuerdo a su modelo de cálculo, me permita verificar que la información que se está guardando es la adecuada o que sea coherente, ¿no? Entonces, por lo general, un hash me permite sobre todo tener la posibilidad de que solo cuando se realizó un cálculo, ese hash fue creado de tal forma que si alguien modifica la información y al realizar tratar de realizar o verificar ese hash, pues se dé cuenta o se puede verificar que la información realmente tuvo una modificación. Por lo general, los hash se utilizan para lograr integridad de los datos, para almacenar contraseñas, para firmar documentos de forma digital y obviamente el objetivo es tener un valor numérico que me permita sobre todo dar la posibilidad de realizar un cálculo de mis datos, ¿no? Para verificar la integridad sobre todo, ¿no? Entonces es importante sobre todo, este código sería como una huella digital de cada bloque. Entonces cada bloque va a tener cantidad de registros y transacciones válidas y todo esto, ¿no? Entonces cada bloque va a tener un lugar en específico en esta cadena y cada bloque contiene información del hash anterior, de la información, y de esta forma se va armando un nodo en nuestra red y conforma lo que se denomina el bloque de cadenas, que almacena una copia exacta de todos los participantes de la red. ¿Sí? Inge se le escucha como robotizado. Ok, vamos a ver, problemitas en la red. Vamos a ver, entonces, realmente aquí tenemos elementos como pues el blockchain podría ayudar o puede ayudar a naciones, ¿no? En general, pues la parte de elementos, sobre todo digitales, nos permiten relacionar cierto tipo de elementos, sobre todo el objetivo principal de automatizar y sobre todo de poder tener elementos digitales es la clave para que nosotros empecemos a sobre todo tener nuestra información asegurada. Y la única forma de asegurar es ofreciendo transparencia. Parte de la auditoría es verificar que exista la integridad adecuada. Parte de la auditoría es verificar que exista realmente pues transparencia con todo lo que hacemos. Y elementos como certificados digitales, como hablamos antes, como firmas que me permitan establecer la autenticidad de documentos, van a dar la posibilidad de que nosotros tengamos sistemas que nos permitan tener documentos digitales de una forma adecuada y sobre todo puedan transparentarse al usuario y establezcan elementos de seguridad para la integridad y sobre todo para algún momento realizar una auditoría. ¿Sí? El uso de la tecnología de blockchain me permite sobre todo dar elementos
a la parte de servicios financieros, industria de salud, organizaciones públicas, con el objeto principal de que nuestros elementos o nuestro capital y nuestra inversión, sobre todo en la tecnología, pues tenga la posibilidad de que pues se vea favorecida con respecto al uso de la tecnología, sobre todo, y a esta cadena de bloques de blockchain, ¿no? Entonces hay algunas organizaciones que han optado, de hecho Bitcoin es una de las más conocidas y no tiene ningún tipo de fronteras. Hay algunas criptomonedas que también se utilizan, que pues utilizan este tipo de elementos, ¿no? Con el objetivo de establecer, de hecho, seguridad, ¿no? Recordemos que a la hora de, pues, nosotros tener elementos seguros, pues, utilizando, pues, las criptomonedas, pues, van a dar la posibilidad de que se establezcan elementos de seguridad. En el sector financiero, por lo general, uno de los elementos que se busca expandir es el acceso a servicios financieros, aplicaciones potenciales que puede haber de blockchain, compensación y liquidación de procesos para agilizar, billeteras digitales. Ya esto pues vamos teniendo en algunos casos y en algunos países está dando, transferencias punto a punto, transferencias monetarias, contratos inteligentes, algoritmos de negociación automáticos, señales de mercado que podremos tener. Hay elementos para pagos utilizando P2P o peer-to-peer también conocido, ¿sí? Y pues, sobre todo, el mundo pues se ha ido con el objetivo de ir digitalizando y utilizando estas aplicaciones o estos potencial de blockchain, ¿no? Entonces, hay elementos bastante interesantes y por qué de hecho es importante, por qué es seguro el blockchain, porque al ser una tecnología distribuida donde cada elemento, cada nodo se almacena de la red, se almacena una copia exacta en la cadena, se garantiza disponibilidad de información, de hecho en todo momento, ¿no? En el caso de que un atacante quisiera provocar una negación del servicio, debería anular todos los nodos de una red. Y pues esto pues es bastante complejo, ¿no? Ya que basta con al menos que uno esté operativo, pues la información está disponible, ¿sí? Una pregunta. Perdón. Sí, claro. Una pregunta. Este estilo de servicios, que sabemos que blockchain es multipuntos, y nos pidieran, caso hipotético, hacer una auditoría de este tipo de servicios, ¿cómo iniciaríamos debido a que convergen en varios puntos, valga la redundancia? ¿Cómo iniciar? ¿Qué nomás revisar? ¿Qué ver? Es algo complicado, pienso yo, que una auditoría normal donde uno se acerca, donde una organización y normalmente toda la información está ahí. Pero ¿cómo audito este tipo de redes? Claro, bueno, auditar, de hecho, blockchain es con el fin de establecer cómo de hecho se realiza una auditoría en esto, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante también. Pero de hecho, la parte de auditoría de blockchain me permite sobre todo establecer un elemento como de que un auditor va a actuar como un árbitro en futuras disputas entre participantes de elementos privados y de mis nodos. Es complejo, de hecho, pero recordemos que en blockchain, uno de los conceptos de blockchain es que guarda toda su cadena en cada uno de los nodos. Así es que no es que tenga que necesariamente estar requiriendo ir a otra red, porque como había dicho, uno de los elementos de que tengamos tecnología distribuida es que la copia de nuestra cadena se va a almacenar en distintos nodos, ¿no? Es una copia, es decir, que si yo necesito hacer una auditoría, haría directamente a uno de los nodos donde tengo almacenada la información y no tendría que obviamente realizar en toda la red. De igual forma, si es que por algún lado, pues esta información deja de o que hay un ataque que era lo que podría darse, pues no necesitarían votar a toda la red realmente para poder dejar sin datos disponibles, se podría decir. Entonces, por otro lado, la auditoría, y eso también tengo aquí me parece que me había olvidado de subir, tengo
un artículo bastante interesante que pues habla de blockchain, una oportunidad para el auditor. Bastante interesante este artículo, sobre todo porque nos dice que en la parte de qué implicaciones habría en la práctica auditora, y aquí dice que la tecnología de blockchain o una cadena de bloques nació obviamente hace casi una década, y pues es una base de datos distribuida y almacena un registro de todas las transacciones y operaciones en una determinada red, ¿no? Dentro de una determinada red. Entonces dice que es bastante complejo esto, pero realmente algo para poder nosotros entrar en la auditoría es que podemos nosotros auditar los contratos de forma inteligente. Una de las acciones o el cambio que tendría, las nuevas funciones que tendría como tal un auditor, auditar contratos de forma inteligente, verificar que se hayan implementado con una lógica empresarial, auditar la plataforma con el fin de emitir una opinión y solidez sobre el sistema. Aquí hablamos de encriptación, certificados digitales, firmas digitales, que tenga la encriptación o los hash adecuados. Eso sería lo que realmente haría el auditor, o sería su función, actuar como un árbitro para futuras disputas entre los participantes de elementos privados. Con todo, yo les voy a descargar aquí les voy a mostrar este artículo que lo tenía aquí casi a la mano, pero me parece que no le subí en la parte de, aquí lo tengo, este artículo donde dice blockchain es una oportunidad para el auditor, ¿sí? Es bastante reciente, es del año 2018, y pues aquí en este artículo habla bastantes elementos importantes, aquí las funciones que les había dicho, ¿sí? Y pues esto les voy a subir como tal para que lo puedan revisar y pues lo tengan como un apoyo sobre todo, ¿no? Pero obviamente necesito envolverme y sobre todo entender este asunto, entender la parte de encriptación, de criptomonedas, de los nodos, de los hash, para poder, sobre todo, poder auditar. Sobre todo si es que voy a auditar un sistema que está manejando blockchain, necesito saber si es que está manejando todas las seguridades del caso, ¿sí? La parte de certificados, la parte de firmas digitales, la parte de encriptación debería estar de una forma adecuada, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, pues eso pues a su vez puede generar problemas, y sobre todo que la información pueda perder su integridad, de que pueda ser robada y que obviamente puedan entrar atacantes y obviamente dañar mis datos o robar mis datos, ¿no? Entonces, aquí hay este artículo, les voy a subir para que lo puedan revisar. Dice que la aplicación de cadena de bloques de la auditoría interna puede tener importantes repercusiones. Dice que hay un registro de que sea necesario y consenso la comprobación por parte de varios nodos. Junto con el registro puede ser modificado una vez producido. Y hoy habla de la tecnología y una serie de elementos bastante interesantes, ¿no? Con todo, yo les voy a subir me pareció bastante interesante este artículo, con el objeto principal de, pues, ir revisando toda esta parte de elementos de blockchain, ¿no? Entonces, vamos a seguir revisando. Profe, antes de que continúe, igual en el caso de botones de pago, de sistemas de P2P, igual creo que es más fácil la auditoría porque tienen certificaciones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, sí. certificación de seguridad, la PCI DSS, la 27001, algo así. Claro, la mayoría a lo menos si hablamos de pagos y todo eso, creo que las entidades bancarias deben certificar que obviamente las transacciones sean seguras, punto a punto, obviamente, tanto del cliente hacia dónde voy a realizar el pago, pues exista una encriptación punto a punto, ¿no? Entonces eso pues es un hecho, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de ahí es un poco más, como dice el compañero, mucho más sencillo, porque voy a auditar en función de algo que ya está definido, es decir, en función de algo que ya está predefinido, estándares, parámetros que tenga que comprobar antes de que, obviamente, para que se cumpla o se realicen este tipo de pagos. Bueno, un tanto pues aquí vamos a ver, habríamos hablado de aplicaciones potenciales,
el registro electrónico de seguros médicos, aquí hablamos de la parte médica, el cumplimiento y verificación de seguros de salud, administración de quejas, reducción de tiempos de procesamiento, identificación de quejas fraudulentas. Entonces, bastante interesante esta parte de aquí. Sobre todo cuando nosotros tenemos un seguro, lo más tedioso es hacer un seguro médico, es hacer un reclamo, ¿no? Nos toca llevar una serie de documentación y elementos que sobre todo pues son engorrosos, ¿no? Pero sí que si al realizar el reclamo, pues todo está conectado, todo tiene la información del hospital, la pasa digitalmente, la verifica el seguro, sería mucho más fácil hacer un reclamo, ¿no? Entonces, hay cosas como estas, ¿no? El servicio, por ejemplo, dice el servicio de mantenimiento de registros de Factom basado en blockchain, se ha asociado a la mayor parte de proveedores de servicios médicos de Estados Unidos, llamando HealthNautic, para desplegar una solución para los registros médicos digitales de blockchain. Pues fíjense, todo está organizado y pues obviamente toda esta información debería estar encriptada, ¿no? HealthNautica espera que integrando la tecnología basada en blockchain ayudará a asegurar la integridad de los documentos altamente sensibles dentro del campo de estudio, disputas, procesos, facturación, reclamos, registros médicos, información del calendario, cirugías, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo principal del uso de blockchain es la integridad, ofrecer seguridad, encriptación de nuestros datos y que obviamente pues puedan comunicarse obviamente como un servicio entre tales aplicaciones o potenciales aplicaciones que podría haber. Hablamos de organizaciones públicas, sobre todo, esto es importante, algunos países ya están implementando esto, ¿sí? Como es el caso de Honduras, como podemos ver en el caso de abajo, la administración de registros públicos, administración de identidad, inclusión financiera, servicios sociales, ayudas humanitarias, protección contra el fraude y corrupción, administración de subsidios en tiempo real y títulos certificados de estudios, ¿no? Muy importante esto. Honduras dice que ya está digitalizando los títulos de tierras y ha experimentado disputas en marcha sobre los títulos de tierra de sus comunidades, lo que ha causado conflictos, desórdenes por décadas. Dice que el gobierno asoció a Factom INC para digitalizar su proceso de tierras. El sistema en blockchain permitirá prevenir el fraude continuado sobre la titulación de tierras en Honduras. Sí, aquí pues obviamente ya depende mucho factores sobre todo políticos, ¿no? En la parte política, pues, si un gobierno quiere establecer transparencia, va a dar la posibilidad de que hay muchas herramientas que pueden automatizar sobre todos esos procesos, sobre todo con el objeto principal de evitar corrupción y que existe la mayor transparencia, ¿no? República de Georgia, Suecia, algunos ya pues tienen implementados elementos en blockchain que permiten sobre todo establecer elementos seguros y sobre todo que exista bastante transparencia sobre el mismo, ¿no? Organizaciones de telecomunicaciones, ¿sí? Organizaciones de telecomunicaciones, obviamente que van relacionados para, sobre todo, automatizar lo referente a contratos, sobre todo de propiedad intelectual, ¿sí? Internet de las cosas, transmisiones, transacciones punto a punto, bastante interesantes con respecto a esto, ¿no? Algunos de los ejemplos que pueden ver aquí, pues, son o están implementados en blockchain. Campañas del sector de consumidores de productos industriales, otro caso también bastante interesante con respecto a esto, ¿no? Acuerdos digitales para cartas de crédito, libros distribuidos para mejorar la autenticidad de productos y pues bastante interesantes, ¿no? Aquí también hay algo bastante interesante, los smart contracts. Y los smart contracts también van a permitir tener contratos definidos mediante un software que automatiza y garantiza su cumplimiento. Eliminar aquí, como nos dice el sistema judicial como intermediario, y son almacenados en un blockchain ejecutados por su red de nodos, requieren que el dinero sea un token digital, ojo, ya no se maneja transacciones en efectivo, y pues obviamente el Internet de las cosas también bastante interesante, ¿no? Contratos inteligentes. Aquí es importante con respecto a los smart contracts que puede haber como interrogantes los costos, los incentivos, almacenar y ejecutar en un solo lugar, reducción del riesgo operacional, cláusulas con personas involucradas. Sobre todo esta parte de cláusulas con personas involucradas es algo que puede tener alguna implicación, porque puede que no se haya cumplido una cláusula y obviamente, ¿qué sucede con las personas involucradas? ¿Qué sucede en el caso del arbitraje?
cómo implementar este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, mediante el uso del blockchain y el acceso a los servicios, se podría conectar a varios nodos para poder establecer elementos como las cláusulas. ¿Qué sucede si no se cumplió? Como es un contrato inteligente, va a decidir cuándo se cumple, cuándo no se cumple, y obviamente de ejecutar una determinada acción y enviar la información a los distintos sectores involucrados, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo con respecto a los smart contracts, que obviamente, pues, en algunos casos se están implementando en algunos lugares, ¿sí? Y que esto va a permitir, sobre todo, un elemento bastante importante, sobre todo para poder automatizar este tipo de elementos, ¿no? Como los contratos. Hay una serie de elementos que se están utilizando hoy en día. Me parece que aquí se quiso implementar la billetera móvil, la Vimo, creo que me parece. No sé si es que tuvo tanto éxito o funcionó. La verdad, creo que escuché alguna vez, no sé, nunca lo ocupé. No sé qué tan, eh, qué tan complejo, pues, o qué tan bien hecho esté esta parte de aquí, más bien dicho. Y pues un tanto, pues, ¿de qué depende sobre todo esta parte del blockchain? Sobre todo vamos a tener los usuarios, ¿sí? Las personas que se dedican al minado de información y los desarrolladores, ¿no? Los usuarios van a ser quienes tengan, obviamente, las aplicaciones finales como billeteras, transacciones, cuentas, libros diarios, contratos. Las personas que se dedican a minar datos van a ser quien, obviamente, van a establecer elementos como algoritmos, criptografía, firmas y demás. Y los desarrolladores van a ser quienes desarrollen el código, obviamente, que va a estar estandarizado para poder utilizarlo, ¿no? Es muy importante con respecto a esto. En ambientes para el desarrollo de aplicaciones, tenemos algunos elementos que se están utilizando hoy, algunas aplicaciones, y sobre todo hablamos de criptomonedas como el Bitcoin, Ethereum, OpenChain y Hyperledger, que son algunos ambientes de desarrollo de aplicaciones, sobre todo que se utilizan el día de hoy, con el objeto principal de establecer un elemento relacionado a esto. Hemos hablado del uso de blockchain en la salud, para documentos, para otros usos financieros, y pues sobre todo uno de los principales elementos que se debe tomar en cuenta, pues es que hay muchos usos. Hay alrededor de 40 bancos en el mundo que se han unido a buscar soluciones de procesos financieros basados en blockchain. Es algo bastante interesante. Todavía es un mecanismo que se está implementando, pero su agilidad y sobre todo la posibilidad de establecer seguridad e integridad en los datos son los que están llevando a cabo el uso masivo de este elemento, ¿no? Es el blockchain y sobre todo las criptomonedas están en constante evolución. Bitcoin, la más antigua, 2008, Ethereum 2014, y algunos proyectos que se están tomando en cuenta, ¿no? Aquí hay el proyecto Hyperledger del 2016, en donde se dan cuenta, hay empresas como IBM, Cisco, Intel, Hitachi, que están obviamente metidos en este elemento en el desarrollo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas o este tipo de herramientas digitales del día de hoy nos van a poder garantizar ciertos elementos de seguridad, ¿no? Y que es una tecnología que obviamente viene alrededor del año 2008, ya casi alrededor de 18 años en esto, y pues 12 años en este tipo de cosas, y pues lo que es importante es que cada vez se siguen uniendo más elementos. Microsoft también está tomando en cuenta a lo referente tiene un framework, se llama Coco Framework, el que permite, dice, sobre todo, hacer parte de un Enterprise Ethereum Alliance, que va a formar parte, sobre todo, con respecto a poder establecer soluciones para esto. Entonces, poco a poco, pues, la industria va apuntalando a este tipo de elementos para poder realizar ciertos aspectos como estos. Vamos a ver el proyecto que tiene Hyperledger. Aquí hablamos de algunos en el sector privado como
Ahí tenemos IBM, Intel, que van realizando pues elementos o algunos proyectos basados en esta tecnología, ¿no? Siempre es importante, antes de empezar, tomar en cuenta que esta es una nueva clase de sistemas de software que cumple características que se mencionó anteriormente con respecto a la seguridad. La complejidad del manejo de transacciones está oculta en los ambientes de desarrollo, el software de cliente, el lenguaje de contratos inteligentes. Sobre todo, se identifica una aplicación. Es importante tomar en cuenta también que se debe evaluar una tecnología adecuada para implementar una aplicación y seleccionar un ambiente adecuado para múltiples existentes proyectos que yo pueda tener o pues que desee desarrollar. ¿Qué pasos podría haber para el desarrollo? Definir un modelo de dominio que viene en las entidades, relaciones de procesos, preparar un ambiente, instalar herramientas de desarrollo, ejecutar un ambiente de red de blockchain. Hay ahora una infinidad de herramientas que me permiten sobre todo dar la posibilidad de ingresar o entrar en este mundo para poder realizar obviamente nuestros primeros pasos en desarrollar aplicaciones de este tipo, ¿no? Hyperledger tiene elementos como estos, en donde pues aquí tenemos un diagrama en el cual se establecen los distintos elementos que pueden o que forman parte de cada uno de estos, ¿no? De un contrato, sobre todo, ¿no? Un esquema, una lógica, ¿sí? Fuentes externas, si es que fuese el caso, y pues de esta forma podemos tener un esquema de cómo trabaja, ¿no? Aquí también tenemos la posibilidad de utilizar algunos de los determinados esquemas de transacciones, Bitcoin y algunas de ellas. Aquí podemos ver 1 millón de bloques, 7 transacciones por segundo, 4 millones de bloques, 20 transacciones por segundo. Y podemos darnos cuenta de la cantidad de información que se transmite con cada uno de estos elementos. ¿Sí? Algunos términos bastante importantes, sobre todo a tomar en cuenta. Hablamos de una billetera, un wallet, sobre todo el algoritmo, las transacciones que van de entrada y salida, con respecto a cada uno de los elementos que maneja blockchain. Bueno, este aspecto vamos de igual forma la siguiente semana también a revisar algo mucho más extenso de esta parte. A ver si revisamos algún demo, alguna cosa de blockchain. Veamos cómo nos va el tiempo. Y para que lo entiendan un poco más a detalle cómo funciona esta parte de la cadena de bloques. Sobre todo bastante interesante. Es algo que realmente está hoy en día avanzando con respecto a cada uno de los elementos, o sobre todo algunas áreas de la industria, ya sea educativa, medicina, bueno, teoría financiera, medicina y algunos otros aspectos más, ¿sí? Ok, vamos a revisar un tanto, pues para continuar, vamos a revisar lo referente. Voy a compartir otra pantalla y vamos a revisar una actividad que vamos a realizar práctica, que es acerca del software FOCA, ¿sí? FOCA es un programa bastante útil y sobre todo orientado a poder recolectar información de sitios web. Y FOCA me permite encontrar metadatos de información que se oculta en páginas web, ¿sí? Con el objetivo principal de analizar si estos documentos se utilizan, si estos documentos revelan alguna información que pueda ser confidencial o que pueda comprometer, de hecho, algún sitio web. Por lo general utiliza 3 buscadores, entre ellos utiliza el buscador Google como tal, utiliza el buscador Bing y utiliza me parece que el Duck,
Goduk me parece, creo que es. No me acuerdo muy bien el nombre, pero es un buscador también bastante interesante. Entonces, ¿qué hace Foca? Extrae datos en función, en la extracción de metadatos. Recordemos que era un metadato. Eran los datos de los datos, ¿sí? Si yo tengo un archivo tiene metadata. ¿Qué metadata podemos encontrar en un archivo? Hablemos de un archivo de Word. Si hablamos de un archivo de Word, encontramos metadata que nos permite encontrar quién es el autor, quién es quiénes son los autores, más bien dicho, cuándo fue creado el archivo, cuántas páginas, cuántas palabras y una serie de elementos más bastante interesantes, teniendo obviamente esta información que nos pudiera relevar o sobre todo revelar alguna información que pueda comprometer sobre todo a distintos elementos como nuestros sitios, ¿sí? Foca, a la hora de nosotros crear un proyecto, ¿sí? Creamos nuestro proyecto, establecemos el nombre del proyecto, ponemos el URL o el dominio al que quiero analizar, ¿sí? Y en este momento Foca va a empezar a pedirnos que guardemos dicho proyecto en algún lugar, ¿sí? Nos va a poder permitir seleccionar los metadatos y nos mostrará las opciones que tenemos aquí de los distintos tipos de archivos que yo podría analizar la búsqueda de la metadata. Y pues esto va a tardar dependiendo de la extensión y obviamente si es que el sitio tiene varios datos como estos nos permitirá mostrar la extensión de los mismos, ¿no? O sea, verificar estas extensiones y en busca de las mismas, ¿no? Una vez que buscamos, aquí nos permite realizar una búsqueda en la página, ¿sí? Y nos encuentra primero algunas de los elementos como vulnerabilidades que podría tener el sitio, ¿sí? Y pues procede a mostrarnos los distintos dominios o DNS a los cuales está atado. Voy a mostrarles primero, aquí yo les había en la semana 14, ¿sí? En la semana 14 tenemos en la tarea de rebote, cuando abrimos, aquí tenemos un link. Parece que no se ha quedado como link. Yo lo voy a poner como link a este. Y en donde tenemos para descargar dos versiones de Foca. Una es una versión anterior. ¿Sí? Aquí tenemos este archivo o este directorio que les puse aquí. Está totalmente activo para que puedan ingresar. Yo, por ejemplo, tengo descargada la última versión. Voy a compartirles toda la pantalla para que puedan visualizar. Sí, aquí tengo descargada la última versión. No necesito instalador realmente. Solo ejecutamos. Y esta última versión, la que está aquí, la que dice la 3.4, va a verificar si tenemos un servidor de base de datos instalado y nos va a pedir las credenciales en el caso de que quisiera visualizar. ¿Sí? Entonces, este es Foca. Por ejemplo, creo un nuevo proyecto. Le pongo aquí el nombre. Pongamos de si quiero pongo www. Si no pongo cualquier otro nombre, puedo ponerle prueba. Voy a ponerle prueba aquí. Y voy a poner el URL. Pongamos elcomercio.com. ¿Sí? Creamos el proyecto. Sí, nos va a decir, si no hemos guardado, nos va a aparecer que obviamente fue guardado de forma exitosa. En este elemento donde voy a crear un nuevo proyecto, me aparece el directorio path donde quiero guardar. En la versión anterior, porque hay dos versiones aquí. Aquí hay dos versiones. En esta versión nos va a pedir el lugar donde quiero guardarlo. Esta es la última versión, la que tengo descargada aquí, que también es bastante buena, como les había dicho. No necesita instalación y lo único que hacemos es poner de esta forma, ¿no? Comercio.com. Le creo. Aquí me pide los navegadores. Era el DuckDuckGo, era el otro buscador. Solo voy a poner los dos porque parece que al momento que le quise utilizar el DuckDuckGo me dio un error. De pronto no estaba disponible, ¿no? Ponemos todos los tipos de archivos aquí, le ponemos todos. Podemos seleccionar todos o ninguno. Por defecto en el otro me aparece todos.
y cuando le doy un clic en buscar, va a empezar a buscar archivos en este servidor. ¿Sí? Entonces aquí voy a empezar a utilizar las búsquedas y me van a empezar a ir apareciendo algunos archivos. Ya vamos a ir viendo. Vamos a esperar un ratito, veamos si es que mi conexión a veces está un poco complicada. Voy a poner a buscar de nuevo. ¿Había escrito el www? Sí, se escribe el www. ¿Estaba mal escrito? Punto el comercio, porque hice el comercio. A ver, veamos, escribí mal. ¿Eso tú me dices? Veamos, www.elcomercio.com. Elcomercio.com. Capaz que me equivoqué. Sí, porque estaba una R de más. Ok. Por eso no me salía nada. Oh, no. Veamos, veamos. Deberían ir apareciendo aquí los archivos. Bueno, aquí me dice que hay muchos, aquí van apareciendo. Fíjense, van desplegándose archivos. ¿Sí? Bueno, cuando se detenga, ya les voy a indicar cómo ver la metadata de estos archivos, ¿no? Hay veces en que, fíjense, este tipo de cosas, pues, en los servidores web, en los servidores, sobre todo, se olvida la gente, los administradores o desarrolladores suben documentos que, pues, estos pueden causar este tipo de problemas, ¿no? Ya vamos a ver qué sucede, cómo veo. Aquí ya se detuvo la búsqueda y primero para poder ver un archivo, lo que hago es dar un clic con el botón derecho y pongo descargar. ¿Sí? Una vez que se descarga, tengo la posibilidad de darle botón derecho otra vez y pongo aquí extraer metadata. ¿Sí? Fíjense aquí, en la metadata me dice que hay dos usuarios que obviamente editaron el archivo, el software en el cual fue editado el archivo. Aquí tengo emails, obviamente el correo que originó el archivo, cosas bastante interesantes, ¿no? Aquí puedo ver también, si deseo un poco más a detalle, aquí veo un resumen de los archivos. Fíjense, hasta puedo ver que este archivo tiene dos imágenes, ¿sí? Tiene dos imágenes dentro del archivo y de qué tamaño son cada imagen y este tipo de cosas. Algo bastante interesante también, que cuando me voy al Document Analysis, puedo verificar si este software, más bien dicho, si este archivo tiene errores, ¿sí? Si tiene errores o tiene virus, ¿no? Aquí, en esta última versión de Foca, me permite analizar la metadata o verificar si es que tiene virus, ¿no? Y me dice que no contiene macros, ojo, bastante interesante. Me dice que no tiene macros del archivo y puedo revisar cualquier tipo de archivo que podemos tener aquí. Fíjense todos los archivos que existen en el dominio elcomercio.com, ¿sí? Y que obviamente está desde el 2016 aquí, 2016, 2015. Si deseo ver alguno de ellos, descargo primero, extraigo la metadata y aquí puedo ver que obviamente en el archivo que estoy viendo aquí tengo ya los dos archivos. Aquí hay uno que dice términos y condiciones, ¿sí? En donde pues obviamente están ubicados, ¿sí?
Una consulta. Este software es como una especie para de gestión documental, ¿no es cierto? No, es para analizar la metadata de los sitios, de los documentos que tengan los sitios web. Ay, ay, ay. No es gestión documental, porque si te das cuenta, me estoy metiendo al sitio del comercio, primero sin ningún permiso, ¿no? Así es, eso me era Exacto. mi Y duda, estoy porque hay esta revisando, información. estoy revisando obviamente fíjense, la metadata me dice cuántas páginas, cuántos párrafos, o sea, cosas bastante complejas a veces, ¿no? Que de hecho, algo importante era, fíjense, la fecha de creación, cuándo fue creado el archivo y todo eso, ¿no? Que pues obviamente no debería tomar en cuenta. Los dominios a los que está asociado el comercio también, aquí podemos ver, fíjense la cantidad aquí puedo ver la cantidad de archivos, carpetas encontradas, ¿sí? Documentos publicados que tiene este dominio, ¿no? Sí, y esto pues a su vez en la parte de redes, veamos, es que tenemos, aquí me dice, bueno, aquí también puede hacer un análisis de servidores que puede tener este sitio, donde le realizo una búsqueda aquí por IPVINC, le pongo que sea con el web de Bing y le pongo Start y me permite devolver todos los dominios que tiene este sitio, ¿no? O a los que se conecte este sitio, ¿sí? Que pues de hecho también es algo bastante, sobre todo comprometedor, porque se está conectando a más de, o este sitio es requerido por más de un dominio, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay una serie de dominios que de pronto el comercio no sepa realmente dónde están ubicados, si aquí me aparece, y pues que puedan causar de hecho inconvenientes, sobre todo con respecto a su seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer o qué es lo que van a hacer ustedes? Van a escoger un dominio del que deseen, ¿sí? Van a escoger un dominio del que deseen. Van a verificar los archivos, 5 archivos, me parece que les puse 5 archivos, déjenme ver si es que era 5 archivos. Van a verificar 5 archivos y van a analizar la metadata y van a indicar si es que esta información que está publicada puede o no comprometer al sitio. ¿Cómo podemos ver si puede comprometer o no al sitio? Verificando la metadata, ¿no? Aquí hay algunos elementos o algunos documentos que pudieron ser vistos. Por ejemplo, pueden escoger cualquiera de ellos. Aquí hay un PDF, lo descargo. Lo descargo y bueno, que se descargue. Esperamos que se descargue. Se descargó. Sí, bueno, se demora un poco descargando este archivo. Pongámosle stop download. Bueno, como estoy con un poquito de problemas con mi red, a veces está, por eso se me está a veces robotizando la voz y también a veces teniendo problemitas o inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar? Van a revisar 5 documentos de los que ustedes deseen y ver si es que estos documentos realmente comprometen o no al sitio como tal. La metadata está comprometiendo al sitio. Como podían darme cuenta aquí, pues al revisar la metadata, fíjense que tengo un correo electrónico, ¿sí? Que de pronto no habría querido que se vea en el documento. Y obviamente si está un documento de Word pues, pegado o sobre todo subido al servidor, pues sería bastante incómodo tener ese tipo de elementos, ¿no? Entonces es importante sobre todo cuando nosotros
realicemos esto, verificar que este documento, sobre todo, aquí fíjense que puedo hacer un open del documento, ¿sí? Puedo abrir el documento, es algo bastante grave, ¿no? Que puede pasar. Y eso, pues, algunos de los sitios permiten realizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, tomar en cuenta que, pues, que esto, pues, que este tipo de cosas, sobre todo, no estén o no deberían los sitios guardar o almacenar, ¿no? Obviamente, si es que yo voy a publicar un documento, el documento debería por alguna razón ser eliminado un cierto tiempo y no tener, como aquí vemos, documentos que datan desde el año 2016, ¿no? Entonces, por favor, esa sería la actividad que van a realizar, que pueden realizar desde este momento si desean, y cualquier inquietud la podemos ir revisando si alguien tiene alguna inquietud, por favor, ¿sí? Esa sería la actividad autónoma, ¿sí? Que van a realizar. Es individual. Individual es este, ajá. Este de enfoque es individual. No se le escuchó, Inge. Se entrecortó, Inge. Esta actividad de foca es individual, ¿sí? Esto de foca es individual. No lo escucharon. Es individual y va a estar abierto hasta el 19, ¿verdad? Así es. Es lo que he comentado. Es individual y está abierto hasta el 19. Pero si desean, este momento pueden empezar a realizar. Y No se le escucha, profe. Se escuchó, Inge. Está entrecortado absolutamente. Les digo que esta actividad es individual y la pueden realizar, ¿sí? Denme un segundito a ver si me cambio de red. ¿Me escuchan mejor ahí? Hice una consulta ahí. Lo que vamos a buscar es navegar. Sí. ¿Cómo? Sí, ahí se escucha mejor. Profe, esta foca solo es .net, ¿no? Sí. Sí, sí. Les voy a poner este link aquí. Voy a ponerle como la carpeta compartida. Y no tiene ninguna clave, así es que pueden acceder sin ningún problema a ese directorio y pueden descargar. Hay dos versiones. La versión que acabo de mostrarles es la última, la que dice si es 3. Es la 3.4.7, ¿sí? Pero también hay otra versión antigua en el caso de que esta versión de aquí pide que tenga un servidor de base de datos, ¿sí? Entonces, si es que les causa inconvenientes con eso, en la versión anterior no les va a requerir eso, ¿sí? Si es que alguien tiene problemas con su servidor de base de datos o no recuerda su clave, pues les va a pedir. Con la anterior versión no les pide. Pero en todo caso, si alguien tiene algún inconveniente, pues por favor me indica y vamos resolviendo compartiendo la pantalla. Inge. ¿Sí? ¿A lo que usted se refiere a un servidor de base de datos? O sea, es lo que nosotros tenemos aquí en la máquina, ¿no? O sea, exacto. Si si tienen SQL Server, si tienen Postgres, si tienen MySQL, va a detectar y les va a pedir las... Aquí está la carpeta, ¿no? Está la carpeta aquí y aquí acceden en un zip. No necesitan instalar ninguno de los dos, de cualquiera de los dos, solo descargan, descomprimen y pues acceden al icono que dice aquí Foca, que es una aplicación, ¿sí? Si alguien desea un poco, pues, hilar un poco más fino con este Foca, tiene una versión, me parece que en JIT, déjenme ver si tenía la versión de JIT por aquí. Aquí tiene una versión de JIT. Ah, no, este de aquí no es, perdón. Aquí hay una versión en JIT de Foca. Si ingresamos a... Está en ASP.NET. No, está en .NET, más bien dicho, no es ASP.NET, sino estaría en .NET. Y pues pueden aquí ver su código fuente si desean, ¿no? Descargar su código fuente. Es open source.
Es C# por si acaso. Recibí algunos correos de compañeros para tutorías, bueno, para tesis. Ya les voy a ir contestando, sí. Si me dan un espacio esta mañana, por si acaso. Vi que ahí querían algunos compañeros que sea tutor de tesis, entonces voy a ir revisándoles y les voy a ir contestando, ¿sí? Sí, que justo eso le iba a decir. Sí, profe, gracias, porque yo también le envié un correo. Sí, que yo también envié uno. Ok, ya les voy a ir revisando y les voy contestando. Alguien me dijo que necesitaban que la actividad del link, que les cambie la fecha, ¿verdad? Semana 12, dije sí, por favor. Ya, este momento les voy a cambiar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo. Esto para las tutorías, ¿el correo hay que enviarle con el documento o solo es un escrito solicitándole? Con el documento del proyecto. Primero voy a hablar, bueno, ahorita me he enviado unos correos, voy a hablar con Pablo un poco para ver cómo vamos a distribuirnos sobre todo esto, ¿no? Porque hay que ver en función de cuántas personas son, cuántos estudiantes son y cuántos profes estamos para poder atender a todos. Tendríamos que dividirnos para un tanto equiparar lo referente a poderles dar una buena atención, porque yo, por ejemplo, en este momento estoy con 16 personas para este semestre. En cola. Entonces, exacto. Entonces... 17 conmigo. No, 16 de este semestre que está acabando, ojo. Ya. Ahí vendrían los del siguiente semestre. Todavía faltan. Entonces, tenemos que un poco organizarnos, y eso voy a hablar con Pablo, para un tanto organizarnos en función de la afinidad que se refiere. Si yo soy afín al desarrollo, a base de datos, a Big Data, a minería de datos, pues con todo gusto. Pero si ponemos alguna otra cosa o algún otro elemento que sea de pronto programación de aplicaciones móviles o de pronto algún otro tema, pues irlos direccionando al profesor que te puede dar una mejor asesoría. Ese sería el objetivo principal. ¿Sí?
Entonces, sí sería bueno, como les digo, si es que hay la posibilidad de que me enviarme el plan o el tema, sobre todo para un poco analizar y también hablar con Pablo sobre esta parte de la actividad para que poder obviamente darles una atención adecuada, ¿sí? Gracias, Inge. Ok, semana 12 vamos a activarle. Disculpe una pregunta, tal vez usted No todavía, ya mismo, en unos 10 minutos estamos listos. 10 o 15 ya, minutos. gracias. Listo, ya pueden subir quienes no subieron la tarea 12, por favor. Y pues eso sí, para las actividades que tienen que hacer de semana 13 y 14, como les digo, no es hermético el asunto, no es que vamos a decir, llegó esta fecha el 19 y se va a cerrar. Si es que por alguna razón, pues, tienen complicaciones con respecto a otras materias y demás, por favor canalicen con los representantes del curso, ellos se comunican conmigo, me hacen la petición adecuada y llegamos a un acuerdo, ¿sí? Dije una consulta. Claro. Mira, y yo no tengo el SQL, aquí tengo, o sea, bueno, tengo el Postgres, pero me sale SQL Express. Será el usuario y la contraseña del PGadmin. ¿Puedes compartir la pantalla? Por favor. Claro. Inge, disculpe una pregunta. ¿Usted por si acaso sabe el tema de las pasantías? No. Pregúntele a Pablo Recalde, escríbele un correíto y mejor, si deseas información de eso. No te sabría guiar adecuadamente ahí. Listo, Inge, gracias. ¿Y dónde está? Qué cague, no hay. ¿Qué pantalla me puede ver, Inge? ¿Ya? Pero ahí dice, tienes... El nombre del servidor creo que estás mal. Chequéale bien si estás Sí, pero le correcto. está saliendo SQL Server. No Sí, debería. ese, y no tengo instalado yo eso. Si le cancelas, cancélale para ver qué te sale. Te dejó ahí. No, pues, pero ya le... Comparte toda la pantalla, todo, no solo el diálogo, porque si no, no voy a poder ver. Más solo el diálogo estaba. Sí. Ese se puede ver, Inge, no. Ahí acéptalo, amigo. Ponle ahí, a ver, es que solo te da. Ponle connect ahí, o test primero, dale un clic en test. Que a mí me salió lo mismo, pero le puse el nombre del servidor en server name. Le saqué abriendo las herramientas de SQL Server Management. Ya, Y ahí si se no, pues, solo déjale punto. Solo pone punto Sí, arriba. Inge, tal como dijo el compañero, de ahí se le habilita, Inge. Arriba, solo pone punto y déjale. No, arriba, donde dice server name. Server name.
Y aquí le Ya, pongo abajo la autenticación, así. ya, ponle connect ahí. No, a ver, el nombre. A ver, Mejor ábrele el sitio al server porque ahí te sale el nombre de la es instancia. que dice que no tiene SQL Server, compañero. No Postgres. No tienes... Sí, es que no tengo, a ver, ¿cómo es si tengo? Entonces utiliza la otra versión. ¿Puedes utilizar la otra versión? Eso Claro, mejor, le dije, yo le descargué. utilicé la otra versión. La otra versión, esa Que no te no pide. necesita. Ajá. Ajá, la otra versión, por eso les puse dos versiones. ¿Y por qué Inge, si yo no tengo el SQL Server Es instalado? ¿Por qué me sale así? que te da la posibilidad de guardar la data en una base de datos de SQL Server. ¿Tienes instalado el Visual Studio? Claro, el Visual Studio del Android, pero... No, pero si no, no te compliques. Descárgate la otra versión, el otro que dice Foca Pro, y con ese ya no te pides. Ya, Inge, ya lo hago eso. Si no, ya veo cómo le veo cómo recuperar del SQL. Algún rato de pronto lo instalé y se quedó grabado de pronto. Aquí descárgate este otro que dice Foca Pro Zip. Ese de ahí Ya, no te pide base de datos. ya.
A ver, vamos a poner atención a la lista, por favor. Eric Alviar. Presente. Diego Atiaja. Presente, buenas noches. Buenas noches. Esteban Burbano. Presente, Inge. Hugo Campo. Presente, Inge. Juan Carlos Cantuña. Presente, Inge. Leandro Carrera. Presente, Inge. Pablo Chamba. Presente. Edwin Chávez. Presente. Jessica Chicaiza. Presente, Inge. Sandra Collahuaso. Presente, Inge. Mayra Constante. Presente, Inge. Stalin Córdoba. Presente, Inge. Andrés Dávila. Presente, Inge. Brian Duque. Presente, Inge. José Luis Fabre. Presente. Iván Flores. Presente, Inge. Clever Hualpa. Presente, Inge. Leonardo Herrera. Presente, Inge. Cristian Herrera. Presente, Inge. Leslie Hidalgo. Presente. Luis Jacome. Presente, Inge. Nixon Jiménez. Presente, profe. Oscar Maldonado. Presente. Juan José Martínez. Presente, Inge. Walter Molina. Presente, Inge. Fernando Moya. Presente. Byron Ñacato. Presente, ingeniero. Oscar Darwin Ocaña, perdón. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Steve Pérez. Presente, Inge. Luis Pila. Presente, Inge. Diego Pillajo. Presente, Inge. Buenas noches. Onofre Portero. Presente. Jason Prado. Presente, Inge. Luis Prado. Presente, Inge. Jorge Ramos. Presente, Inge. Oswer Río Frío. Presente, Inge. Carlos Rivadeneira. Presente, profe. Jocelyn Rodríguez. Buenas noches, presente, Inge. Buenas noches. Luis Salazar. Franklin Tobar. Franklin Tobar. Marcia Treyes. Presente, Inge. Víctor Uciña. Presente, Inge. Rubén Villalba. Presente, Inge. Carlos Viteri. ¿Listo, jóvenes? Inge, no sé si me puso, no sé si se me escuchó a lo que dije presente. ¿A quién? Luis Javier Pila. Sí, te puso. Ya, está bien. Sí, buenas noches, disculpe, Carlos Viteri, no se me prendía el micrófono, por favor. Listo, Carlos, ya te registro. Gracias.
Inge, una preguntita. ¿Nos podemos retirar nomás? Ok, sí, no hay problema. Pueden retirarse, ¿sí? Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Gracias, Inge. Listo, Inge, hasta luego, gracias. 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 Ingeniero. Gracias, Inge. Buenas noches.